entonces tú eres el que permaneces. Tenemos que dejar de donde fuimos liberados. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos liberados de nuestra vieja forma de vivir, aún la que nos heredó nuestros papás, para poder tomar otra actitud. Y en esa otra actitud mi mentalidad tiene que cambiar, mi alma tiene que ser renovada, tiene que haber un pensamiento completamente diferente, porque esa unión de todos mis pensamientos me generan una mentalidad. Y si soy débil en mi forma de pensar, voy a ser un esclavo sujeto a la esclavitud. Pero si mis fortalezas son fuertes y entiendo cuál es mi identidad, entonces como hijo voy a ser libre, porque a eso fuimos llamados. Y sigue diciendo, bonita, escucha. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Entonces, si el Hijo los hace libre, fíjate bien cómo está diciendo, si el Hijo te hace libre, vas a ser libre. ¿Quién es hijo aquí? Entonces eres verdaderamente libre. Por allá ando, como que por acá todavía están medio dormidos. Pero a ver, si el Hijo te libera, eres libre. ¿Quién es hijo por acá? Eres libre. Eres libre. Hay un cambio. ¿Por qué, bonita? Híjole. Romanos 14, 17. ¿Por qué? Dijeras tú, ¿por qué? Permíteme. Evangelio de Juan 14, 17. ¿Por qué? Dios habla hoy y dice la palabra de Dios, escucha. Yo sé que no hay nada impuro en sí mismo, como creyente en el Señor Jesús. A ver, ¿a dónde te fuiste? Romanos 14. No, Romanos 8, 17, perdón, me equivoqué. Ya ven, por eso es importante que todos lo anoten. 17. Sí, Romanos 8, 17, y dice la palabra de Dios, escucha. Y puesto que somos sus hijos. A ver, otra vez. Y puesto que somos sus hijos, Ey. También tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido. Y sigue diciendo, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él. Desde el 15, 8, 15. Y dice la palabra de Dios, escucha. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo. Fíjate bien, te dice, tú no recibiste ese espíritu de esclavitud para volver a seguir teniendo miedo. ¿Por qué? Porque sí, el espíritu de esclavitud o la esclavitud trae aparejado varios espíritus. Uno de ellos es el temor. Un esclavo nunca tiene pensamientos de libertad. Y te dice, se supone que tú ya recibiste el Espíritu de Dios, que es el que garantiza la herencia que tiene preparada para tu vida. Pero si no has entendido que ya no estás operando en esclavitud, eso quiere decir que tu mentalidad tiene que cambiar. Porque si no, si sigues operando con la mentalidad de esclavo, en todo vas a tener miedo. ¿No se escuchó bien? Otra vez, bonita, la primera frase, 8:15, y dice la palabra de Dios, escucha. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener que miedo. Los lleve otra vez o que no los saque de lo mismo. ¿Cuál era de lo mismo? Lo que el mundo te ofrecía, lo que el temor te ofrecía. ¿Por qué? Porque el espíritu de esclavitud trae escasez. No te genera tener pensamientos de libertad. Para eso tienes que entender primeramente tu identidad como hijo, y eso te va a generar una mentalidad de rey. El espíritu de esclavitud trae aparejado el temor, el miedo, el no lo puedo, no lo voy a hacer, pero ya te sacó de eso, te está garantizando con su espíritu. Miren, pon un dedito ahí, bonita. Gálatas 3:26, bonita, por favor. Y dice la palabra de Dios, escucha. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Otra vez. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Levante la mano aquí quien haya confesado a Jesús como su Señor y su Salvador. Pues tú eres hijo de Dios. Y por cuanto hijo de Dios, tienes que entender que hay una herencia. Y tu herencia es de reino.
Porque Dios te constituyó aquí en la tierra como rey y sacerdote para que reines juntamente con Cristo. Así dice en el libro de Apocalipsis 5:10, que es la serie que te he estado hablando aquí en todo el mes. ¿Y dónde más? En Apocalipsis 1:6 también, si quieres. Ahí lo puedes anotar, ahí lo puedes ver. Dios te constituyó como rey y como sacerdote. Y si rey es primero, no quiere decir que tenga el 51%, sino que por el orden es primero, como tú tienes que ejercer tu dominio o tu gobierno. Primero soy rey y después soy sacerdote, pero al mismo tiempo soy rey y sacerdote. Y si soy rey, tengo que tener mentalidad de libertad. Por eso dice la palabra de Dios que si tú permaneces en su palabra, porque el que te va a liberar va a ser la misma palabra. Hija, ¿me puedes poner uno de las fotografías? Atrás, por favor, hija, Isabel. Esa. Al oír la palabra te hace cambiar tu mentalidad de esclavo a rey. ¿Cómo va a cambiar? Porque rey no es un título. Tienes que quitarte de tu mente que es un título. Es tu posición de gobierno. Tú eres rey y rey tiene que ver con una mentalidad, con una forma de pensar. Esa forma de pensar es la de un hijo de Dios. ¿Me estoy dando a entender? No es un título, porque si fuera un título vas a tener mentalidad de esclavo, pero como es una forma de vida, entonces yo soy el hijo del rey y estoy preparado para reinar en vida. ¿Estamos? Ahora bien, ¿dónde te dije que estuviéramos? Gálatas 3:26, ¿ya lo leíste? Y dice la palabra de Dios, bonita. Gálatas 3:26, otra vez, y dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:7, bonita, por favor. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Genética de Abraham sois. Y sigue diciendo. Y herederos según la promesa. Lo mismo que le dijo Dios a Abraham, tú eres heredero de todo eso. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso quiere decir que tú eres la bendición o la forma en que Dios quiere bendecir a Puerto Vallarta. Escucha, Dios no está sobre Vallarta. Dios está sobre ti, para que tú estés sobre Vallarta. Entendamos eso. Dios es cabeza de la iglesia, no es cabeza de la tierra o del mundo. Pero te puso a ti y puso el mundo a tus pies para que nosotros gobernemos y tengamos una mentalidad completamente diferente, una forma de dominio completamente diferente, que dejes de ser esclavo. Una frase de esclavo: hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Tururú. Hay un montón de frases de esclavo que tú no sabes. Me lo merezco. Hoy voy a ir al mejor restaurante y ahí toda la semana sin ni un peso. Ese celular es importantísimo y ahí estás todo encharcado. Tú estás sobre los dominios, estás completamente libre, dice la palabra de Dios. Regresemos, bonita, a Romanos 8:15 y dice la palabra de Dios, escucha, Romanos 8:15. Dios habla hoy. Hoy vamos a leer Dios habla hoy. Romanos 8:15 y dice la palabra de Dios, escucha. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo. O sea, a ver, escúchame, es un regaño por parte de Pablo. Oye, ¿todavía tienen temor? No, es que ese negocio no es para mí, ese negocio es para ti. Prepárate, porque no nada más Dios te tiene este negocio. Si tú eres fiel en este negocio, Dios te va a poner 2, 3, 4, 5. Es que no es para mí ese trabajo es para ti. Pero prepárate, porque Dios te va a ir ascendiendo de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque tú estás para gobernar, tú estás para reinar en vida. Otra vez por acá, tú estás para gobernar y para reinar en vida.
Dios quiere manifestar. Oímos la canción y oímos a Yair ahorita que nos dijo, Él está esperando la manifestación de los hijos. El mundo está expectante. Yo te llego para allá, espérame, no te me desesperes. Es que siento la presión de ti. Y dice la palabra de Dios, Romanos 8:15, y dice la palabra de Dios, escucha. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo. ¿Por qué? Porque el espíritu de esclavitud siempre trae aparejado otros espíritus de escasez, de pobreza, de miedo, todo lo negativo. Ahora por acá no se escuchó, se quedaron muy serios. Ahora deja de decirlo ahora por acá. El espíritu de esclavitud trae todo lo que tenga que ver con escasez. Todo. Es su forma de gobierno. Pero te traigo la buena noticia. Para eso Jesús nos puso aquí. ¿Y cuál es la buena noticia, bonita? Sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Y te sigue diciendo. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Papito. Padre. Por este espíritu, oye, de repente yo llego con problemas. Yo también tengo situaciones y de repente llego con situaciones. ¿Por qué? Porque de repente hay un gran problema en cada uno de nosotros. La orfandad. Orfandad. Si quieres venirte para acá, Chele. La orfandad. Y siempre estamos anhelados de tener esta relación con el Padre. Y es por eso que de repente tenemos tantos miedos. Auméntale a aquel que no tuvo su papá, o aquel que tuvo su papá pero como si no estuviera. Nunca nos fue afirmado el corazón. Hablo a hombres y a mujeres. Y dice la palabra de Dios en el libro de Juan, bonita, 14:17. Por favor, bonita, en el Evangelio de Juan 14:17. El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero nosotros lo recibimos porque mora en nosotros y está con nosotros. No nos dejará huérfanos. Otra vez. No nos dejará huérfanos. No te va a dejar huérfano. Yo cuando llego a clamar y de repente llego con Judith ante una situación, clámale al Padre. O sea, es tu papi. Pero el gran problema es ese vacío que a veces tenemos en nuestro corazón. Y máxime si hay principios de rebelión en nuestro corazón. Todo lo puedo, papá, y te voy a demostrar que yo sí puedo. Yo me acuerdo, tuve 18, 19 años y me quería comer el mundo pero sin mi papá. Y mi papá me quería ayudar y yo no quería. Era egoísta, había cosas en mi corazón que posiblemente mi papá no me las hizo. Solamente es la misma naturaleza de la carne, la rebelión. Por eso dice la palabra de Dios que toda persona sujétese ¿a quién? A sus autoridades. Aquel que no se sabe sujetar a las autoridades, por eso no puede estar en posiciones de poder. Lo vimos con el pastor Alfredo Cerez. Si no te sujetas al que ves, ¿cómo te vas a sujetar al que no ves? De ahí viene tanta rebelión. Yo honro a Dios, pero no honro al hombre. No. Si honras a Dios, primero honra al hombre. Porque si no honras al hombre, no vas a honrar a Dios. Tenemos que saber estar bajo sujeción. Porque si no, vamos a estar utilizando a Dios para hacer otras congregaciones, otras comunidades. Y ahí en la mediocridad. ¿Por qué? Porque hay el espíritu de esclavitud. Y alguien lastimado va a lastimar. Otra vez, alguien lastimado va a lastimar. Pero no me quiero detener ahí. Bonita, ¿dónde estamos? Abba, Padre. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio. No, estábamos en Juan 14, 17 y 18. Pero dice que no te va a dejar huérfano. Y Dios te puso a su espíritu para que con su espíritu, garantizándote que eres hijo de Dios, clames, papito. Un espíritu de esclavitud no tiene capacidad para recibir. Otra vez, un espíritu de esclavitud no tiene capacidad para recibir. Oye, te invito a desayunar. No, yo pago el café. Te están invitando. ¿La bendición de quién es? El que se está invitando, no le puedes romper su bendición.
Si te dan, recibe. Por acá, si te dan, recibe. Si te invitan, recibe. Todo lo que te den, recibe. Porque tú no le puedes romper la bendición la que te está dando. Por algo te está invitando. Oye, te voy a invitar a viajar. Amén. ¿A dónde? ¿Quién quiere el espíritu de saqueo hoy? Levante la mano el que quiere el espíritu de saqueo. Levante la mano, levante. No son regachos. Saqueo le dijo, Jesús le dijo a Saqueo: hoy me vas a invitar a cenar. ¿Sí o no le dijo Jesús a Saqueo? Lucas 19, bonita, 9 y 10. Vamos con Saqueo. Saqueo le dijo a Jesús, más bien Jesús le dijo a Saqueo: Saqueo, invítame a cenar. ¿Y qué crees que dijo Saqueo? Yo te invito. Y toda la gente se asustaba. Y cuando la gente se asustaba, entonces Jesús le dijo, le agradó tanto, se sintió tan a gusto Saqueo, y entendió cuál era su identidad. ¿Y qué crees que dijo Jesús? O más bien, ¿qué crees que dijo Saqueo? Saqueo le dijo a Jesús: ¿sabes qué? A quien he transeado le voy a regresar. Primero dijo: a los pobres le daré la mitad de mis bienes, y a los que llegué a transear, a fraudear, 4 veces se los voy a regresar. Bonita. Lucas 19, 9 y 10. Ahí está. Espérenme. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Quién quiere salvación hoy? Levante la mano. ¿Verdad? Ahora sí le llegó el espíritu de Saqueo. Eso. No, pues ya tengo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo, lunes, martes. Vamos a agarrar agenda. Y dice la palabra de Dios, escucha. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Escúchenme. Y esto nunca lo he dicho. Nunca. Pero quiero, porque también yo tengo corazón. Y esto te lo digo, no es un reclamo, es un entendimiento. Yo nunca subo fotos donde voy a comer o a cenar o a desayunar con alguien. Trato de no subir, porque sé que puedo lastimar a otras gentes. Pero si alguien me invita, yo tengo que decirle que sí. Si tú te ofendes porque estoy con ciertas personas, mejor ocúpate en invitarme. Lo digo en amor y de corazón, de verdad. Lo digo en amor. A ver, sigamos mejor. ¿Dónde estamos? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué crees? Porque este hombre también es descendiente de Abraham. Y si sois de Abraham, linaje de Dios sois, y heredero conforme a la promesa. Y sigue diciendo, bonita. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? No vino a traer, no vino a buscar la salvación. Escúchame, Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Y no se perdió el alma. Lo que se perdió fue la mentalidad. Lo que se perdió fue la identidad como hijo de Dios. Lo que se perdió fue el espíritu, no el alma. Pero el alma era importante renovarla, porque tú estabas como esclavo. Pero al momento que recibes al Espíritu Santo, pasas a ser de esclavo a hijo. Y por cuanto hijo, ahora sí, bonita, Romanos 8, 15 y 16, ya no te interrumpo. Y dice la palabra de Dios: por cuanto hijo de Dios, eres heredero de Dios, y heredero conforme a la promesa que tiene Dios para tu vida. Y si Dios tiene promesas, eso quiere decir que tú eres heredero. ¿Por qué? Porque sois hijos de Dios. Y no es un título, es una relación con el Padre. Dice la palabra de Dios, escucha. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Y sigue diciendo: por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo. Por el mismo espíritu nos dirigimos a Dios diciéndole: papito. Cuando yo le llego a Judith clamándole desesperadamente cualquier tipo de situación, y me dice: clámale a tu papi. Y dice la palabra de Dios que no me va a dejar huérfano. No estás huérfano. Escúchenme, no estamos huérfanos. Tenemos un Padre, y Él es el Rey de Gloria, y quiere que gobernemos. Pero para eso tenemos que tener un cambio de mentalidad. Por eso vino a rescatar lo que se había perdido, a rescatar y a salvar lo que se había perdido.
que se perdió en el Edén: la relación, el espíritu, la identidad como hijo. Entonces estuvimos vagando, buscando desesperadamente o espiritualmente al Padre hasta que nos conecta. Y si nos conectó como el Padre, eso quiere decir que ya no tienes mentalidad de esclavo. Ahora tienes mentalidad de rey porque eres hijo de Dios. ¿Estamos o no estamos? ¿Por qué crees que la gente, llámese la religión que se llame, siempre buscan esa necesidad del Padre? Por eso es que nos pide que vayamos aún a otras naciones, a otras religiones, con Buda, allá también, porque los chinos o los que orientales están buscando o creen encontrar esa relación espiritual con el Padre. Y es por eso que nosotros tenemos que llegar a todos esos lugares, a todos, para conectarlos otra vez con la fuente, con el Padre. ¿Estamos? Y sigue diciendo, Bonita, por favor. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya no somos hijos de Dios. Bríncate al 19. No, síguele ahí, perdón, síguele pues. Y puesto que todos somos sus hijos, Y puesto que todos somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido. amén, también eres parte de la herencia que Dios te prometió. Bríncate al 19, Bonita. La creación espera con gran impaciencia. Otra vez. La creación espera con gran impaciencia ¿Qué es lo que está esperando? el momento en que se manifieste claramente. Está esperando la manifestación de los hijos. Está esperando que tú te manifiestes como esclavo, con temores, con miedos, con incredulidad, o como reyes, posicionados, alumbrando, siendo luz en medio de una generación maligna y perversa, siendo lámpara para todos los que necesitan de luz. Y llegas tú y la oscuridad se desvanece, porque un hijo de Dios está llegando con una identidad correcta, sabiendo lo que está haciendo. Lucas, Bonita, 15. Lucas 15, del 11 en adelante tú lo puedes leer. Dice la palabra de Dios que era un rey que tenía 2 hijos, o un amo. Y el primero de ellos, bueno, de los 2 hijos no hacía uno. Tanto Giro como el Colorado eran esclavos. Y el primero, preso de sus concupiscencias, se quiso fregar su billete. Y le dijo a su padre: Padre, necesito que me des la herencia. Y agarró la herencia y dice que se fue y la malgastó. Se acabó todo. Pero después, dice la palabra de Dios, cuando había perdido todo, en lo peor de lo peor, porque estaba tragando algarrobas. 16, Bonita. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos. 17. Pero nadie le daba. Y al fin se puso a pensar. Y de repente cambió su mentalidad. Al fin se puso a pensar. Al fin se puso a pensar. Pero seguía pensando como esclavo. De repente, con la falsa humildad, allá con mi papá, hasta el más trabajador de los trabajadores traga mejor que yo. Entonces, cuando el padre le llegó y le entregó el puerquito, se lo tragó completito. Pero el otro hermano, con mentalidad de esclavitud: a mí nunca me ha dado nada. Pero si todo lo tienes, que no lo tomes, ese es tu problema. Por si te está dando envidia. Yo sé que aquí no, pero allá afuera sí. Por si le da envidia de nosotros, es porque ellos no la han querido tomar. Pero tú tienes que ser ejemplo para que también ellos tomen de lo que tú estás disfrutando, de lo que tú estás gozando y de lo que tú estás disfrutando. Vamos, hijo. Ay, acomódense, por favor. Entonces seguimos, Bonita. Apocalipsis 5:10. Y dice la palabra de Dios, escucha, Apocalipsis 5:10. Tu espíritu está aquí. Apocalipsis 5:10. Y dice la palabra de Dios, escucha. De ellos, Apocalipsis 5:10.
De ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la Y tierra. dice que Dios te constituyó como rey y sacerdote, o hizo un reino de sacerdotes, en la versión que tú quieras, pero eres rey y sacerdote para que gobiernes en la tierra. Último versículo, bonita, Gálatas 4:7, y dice, porque así dice, está escrito. Ustedes lo van a ver, que es el nombre del tema del día de hoy. Este es el versículo clave. Gálatas 4:7, bonita, Gálatas 4:7, y dice, escucha, Así escucha. pues, tú ya no eres esclavo, A ver, otra vez, bájenle. Y dice, bonita, tú ya no eres esclavo. otra vez, bonita, otra Tú vez. ya no eres esclavo. Otra vez, Tú escucha. ya no Tienes que eres escucharlo esclavo. hasta lo más profundo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de tu ser, que divide, que hace una estrechez en tus coyunturas y que discierne tus pensamientos y toda tu cultura para que entiendas quién eres. Y es la palabra de Dios la que te transforma. Ya no eres esclavo, alégrate. Ya no eres esclavo. Ahora que eres, sí, amor. Ahora que sino eres, hijo de Dios. ahora eres hijo de Dios. Y cuanto hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo de todo lo que Dios tiene para tu vida. Dios tiene promesas, Dios tiene herencia para tu vida, y no nada más para ti, también para tus generaciones, para que salgamos a predicar el evangelio, la buena noticia que alegra el corazón.